en tu casa. Bendecimos al pastor de la iglesia, Pastor Eri, su esposa Leslie, sus familias, Señor. Bendecimos al fundador de esta iglesia, Pastor José Luis Soto Camita. Te pedimos por su salud, que tú extiendas tu mano sobre él. Y Padre, por esta clase, Señor, gracias, Señor, por los estudiantes que están presentes. Y ahora te pedimos que no sea solamente un conocimiento mental, sino que sea un conocimiento lleno por el Espíritu Santo, guiado por ti en nuestras vidas de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Hermano, uno de los temas muy importantes en la Biblia es el tema de la genealogía de Cristo. En los evangelios hay dos genealogías de Cristo. Una está en Mateo y otra está en Lucas. ¿Por qué razón? Porque la genealogía de Cristo es una genealogía profética. Estamos estudiando en este momento clases proféticas. Ya tuvimos dos clases de la genealogía de Cristo, de Cristo a través de la profecía. Estudiamos cómo estaba profetizada su muerte, el día de su nacimiento, la fecha de su nacimiento en la última clase. Estudiamos el lugar donde iba a nacer, etcétera, etcétera. Hasta las palabras que se iban a pronunciar en la cruz estaban profetizadas. Hoy vamos a estudiar su línea genética, que también está profetizada. Muchos de ustedes han visto que el libro de Mateo empieza con la genealogía de Cristo. Me recuerdo cuando yo empecé a leer la Biblia, yo que vengo de una familia que nunca nadie lee la Biblia. Ni mis abuelos, ni a mis tíos, ni un primo lejano. Nadie. Mi familia no era atea, creía en Dios, pero éramos católicos y simplemente no se leía la Biblia en nuestra familia. Todas las casas, mis tíos, todos tenían Biblia, pero nadie las leía. Así que mi conocimiento de la Biblia era una que otra cosita que había escuchado por aquí y por allá. Y me recuerdo cuando leí el libro Mateo, que empieza la genealogía de Cristo, que fulano nació de fulano y del otro y del otro y del otro. Y yo me recuerdo cuando leí eso, yo decía, ¿para qué pusieron esto en la Biblia? Bebé, ¿quién quiere saber tanto de que este nació del otro y del otro y del otro y del otro? Pero según los años van avanzando y uno va estudiando la palabra de Dios, se da uno de cuenta la importancia tremenda que tiene proféticamente la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo empieza con eso primero, antes de decirnos cómo Cristo nace, antes de hablar del Espíritu Santo, de la elección de los apóstoles, nos da una lista de la genealogía de Cristo. ¿Por qué? Porque Mateo principalmente le escribe a los hebreos, a los israelitas. Y el Cristo no podía nacer de cualquier familia, sino que Cristo tenía que nacer de una familia en particular. Estaba profetizado desde el libro de Génesis de qué familia tenía que nacer Cristo. Y por supuesto, en una familia hay muchas ramas, ¿verdad? Una pareja tiene varios hijos y en la Biblia vemos que tenían muchos hijos. La línea que profetizaba el nacimiento de Cristo, y cada vez que se unía una pareja, Dios escogía uno y luego ese se casaba con alguien y tenía varios hijos y Dios escogía a otro. Y así sucesivamente Dios a través de los siglos fue escogiendo de antemano de a dónde iban a nacer el Cristo. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar hoy. Voy a intentar empezar desde Adán y por supuesto desde Adán llegar hasta nuestro Señor Jesucristo en su línea genética. Por supuesto, ahí voy a tener que dar saltos muy grandes porque hay muchas personas en esa línea genética y voy a centrarme en algunos en los casos menos explicados de las personas que más conocemos. Las cosas de Adán menos explicadas. Las cosas de Seth, su hijo, el sustituto,
menos explicada. De Noé, de Eber, de Abraham, de Jacob, de David, y de David nos vamos a dar un gran salto hasta Cristo, ¿no? Así que nos vamos a saltar a mucha gente y vamos a tratar de enfocarnos en detalles importantes de estas personas, de estos personajes, y ver cómo desde Adán se llega hasta Cristo. Muy importante esto en la Biblia. En la genealogía de Mateo, que es la genealogía de José, la genealogía empieza desde Abraham hasta José y hasta Cristo. Desde Abraham hasta Cristo. Así que la genealogía de Cristo desde Adán hasta Abraham, Mateo no la cuenta. Mateo cuenta nada más desde Abraham hasta Cristo. Ahora la genealogía de Lucas en el capítulo 3, que ahí vamos a tratar de terminar la clase, está como inversa la cosa. En Mateo otra vez de Abraham a Cristo. Pero en Lucas la genealogía empieza en José, el padrastro del Señor, hasta Adán. Así que la genealogía de Lucas es más extensa que la de Mateo. Y ese es un punto ahí curioso, porque Mateo es hebreo y se salta el linaje desde Adán hasta Abraham. Y empieza a contar la genealogía de Cristo desde Abraham hasta Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos ven a Abraham como su padre, como el principio de su árbol genético. Sin embargo, Lucas, que es un gentil, noten esto, Mateo es hebreo, pero Lucas no es hebreo, Lucas es gentil. Por supuesto, escribe inspirado por el Espíritu Santo, que significa él no escoge qué escribir, sino que Dios le dicta qué escribir. Dios a través del gentil se va desde José, fíjate, otra vez, en Mateo es de Abraham a José, a Cristo. En Lucas es al revés, de José, de Cristo, hasta Abraham. ¿Por qué? Porque los hebreos se decían, somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham. Y consideraban el linaje desde Adán hasta Abraham, no todos los israelitas, por supuesto, pero muchos de ellos, que en sí era un linaje casi de gentiles. Porque si usted se fija, Adán nunca se llamó israelita, ni nunca se llamó hebreo, porque en los tiempos de Adán, de Set, el hijo que agarró la herencia para que naciera el Cristo, de Noé, de Sem, hijo de Noé, no se llamaban hebreos, ni se llamaban israelitas, ni se llamaban judíos. Estos nombres empiezan a existir desde Abraham en adelante. En otras palabras, que la primera persona que la Biblia menciona como un hebreo, la primera persona es Abraham. Antes de eso, vamos a ver de dónde sale el nombre hebreo. Los hebreos, lo vamos a ver, pero vamos a ver que Abraham fue la primera persona que fue nombrada con este título. Así que arranquemos, hermano. Empecemos después de esta introducción. Primeramente vamos a definir lo que significa la palabra genealogía. Curioso, en el Nuevo Testamento, otra vez cuando estudiamos Mateo, empieza el libro de Mateo con un título. Si están ahí en Mateo capítulo 1, si lo quieren buscar, vamos a ir por muchas partes de la escritura, por supuesto. Dice genealogía de Jesucristo. Entonces es curioso porque la palabra genealogía no es hebrea, sino es una palabra griega.
una palabra compuesta. Le voy a dar el significado de la palabra genealogía para que anoten. Ahora es más importante anotar que leer. Ya en un ratito vamos a estar leyendo. Genealogía es la palabra gene. ¿Ves? Genética, tu genética, genes, entendamos. Es una palabra griega que significa línea sanguínea. Tu gene, tu sangre, ¿de dónde viene? ¿Ves? Gene y logia. Logia significa conocimiento, sabiduría. Así que la palabra genealogía significa el conocimiento de tu linaje sanguíneo, el conocimiento, la sabiduría de tu linaje sanguíneo. Y por eso esta porción bíblica de Mateo del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17 se titula La genealogía de Jesucristo. Muy bien. Nos vamos hasta los primeros libros de la Biblia, las primeras páginas. Nos vamos hasta el libro de Génesis. Y empezamos con Adán. Adán, el nombre Adán, si lo quieren anotar, es una palabra hebrea que significa ser viviente. ¿Y de dónde sale esto? ¿De dónde sale este título? Bueno, de Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y aquí viene. Y fue el hombre un ser viviente. Así que Adán significa ser humano o ser viviente. Es lo que significa la palabra Adán. Pero muy interesante esto. Muy interesante esto porque la palabra Adán deriva de la palabra hebrea Adán Ma'ah. Adán Ma'ah. Si quieres se la deletreo. A-D-A raya M-A-H. Perdón. A-D-A-N. Adán Ma'ah. Y Adán Ma'ah significa del polvo de la tierra. Y del mismo versículo sale. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así que el nombre de Adán, hermanos míos, tiene un significado tremendo. Primero, Adán, ser viviente. ¿Por qué? Porque Dios le respiró aliento de vida. Y entonces, en el nombre Adán, vemos lo que Génesis 1:26 dice. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que en el nombre de Adán, la Biblia nos habla, o Dios hace un énfasis en que lo que tenemos adentro de nosotros es divino. Es divino. Y es más, que cuando ese aire que Dios respiró en Adán se te sale a ti, no importa qué edad tú tengas, qué dinero tú tengas, qué bonito tú eres, cuánta gente tú conoces. En el momento que ese aliento de vida se te sale de adentro, te moriste. No importa si eres rubio, blanco, negro, no importa cuánta gente tú te conozcas, se acabó. Entonces Dios en Adán, que significa ser viviente, nos habla del valor que tenemos nosotros, que es su presencia y su vida. Pero sin embargo, de a donde deriva esta palabra, Adán Ma'ah significa polvo de la tierra. Y aquí mismo lo dice. En el versículo 7 lo hemos leído. Y luego también lo vemos en Génesis 3:19. Génesis 3:19, donde Dios le recuerda al hombre lo que él es. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Punto y coma. Y este es Dios hablando con Adán después que Adán pecó. Que polvo eres y al polvo volverás. You got it? ¿Qué le está diciendo Dios al hombre? Tú eres Adán porque tienes mi imagen.
El día que pierdas mi imagen, regresas a ser lo que eras. Polvo eras y polvo será. Y qué curioso que cuando una persona se muere, no le empieza a salir la nariz de un mono, ni las orejas, ni la cola de un changuito, como dicen por ahí que venimos de los changos, ¿no? Sino que te regresas a lo que Dios dijo. Eventualmente al polvo vas a parar. Entonces, en el nombre Adán, que es un nombre hebreo, y aquí, mire, cuando le estoy hablando de esto me vienen tantas cosas, porque hay una discusión que para mí no es discusión. Algunos tienen esta discusión de cuál fue el primer idioma que existió en la tierra. Para mí es evidente, porque los nombres primeros que salen en la Biblia son en hebreo. Entonces, ¿cuál fue el primer idioma que Dios inventó antes de la Torre de Babel? Porque antes de la Torre de Babel todos los hombres hablaban un mismo lenguaje. Y recuérdense, hermanos, que la Torre de Babel viene después del diluvio. Así que todos los cientos y cientos y cientos de años que los hombres hablaron antes de la Torre de Babel, se hablaba en hebreo. Les digo, en círculos, ¿cómo digo esto? En círculos elevados de personas que estudian la teología, existe la pregunta, ¿cuál fue el primer idioma que existió en la tierra? Para mí es evidente. Está claro que fue el hebreo. Así que vemos acá que Dios, en el nombre de Adán, y de dónde viene el nombre de Adán, Dios nos explica que lo que más valioso tiene el hombre es la vida, el aliento de vida, la presencia de Dios en nosotros. Y cuando eso se sale de adentro, no importa si estás saludable o si tienes colesterol, no importa la situación que sea, se te sale el aliento de vida. Y yo estaba ahí en el momento que mi padre murió, estuve a su lado, en el momento que él estaba ahí, y en el momento que él muere, en el instante que muere, yo estaba a su lado, él y yo estábamos solos. Mi mamá había salido un momentito del cuarto del hospital y mi padre estaba grave, los doctores decían le queda muy poco tiempo, y yo me senté a su lado, y en el momento que él muere, hizo esto, exhaló. ¿Sí? No tiene mucho sonido lo que hice, pero creo que me pueden ver, ¿no? Y ahí yo me recordé de este texto, que Dios respiró en el hombre aliento de vida. Cuando un niño nace del vientre de su madre, ¿qué es lo que hacen? Le dan una nalgadita para que el niño respire. Pero ¿sabes qué? Ya el niño estuvo respirando. Dentro del vientre de su madre estuvo respirando por 9 meses dentro del agua. Fíjense, hubo un tiempo que fuimos pescados nosotros. Hubo un tiempo que usted fue pescadito. Por eso a muchos les gusta tanto la playa y el río y ese tipo de cosas. Y si no te metes en la playa y el río, te gusta estar debajo de una ducha, porque estuviste 9 meses dentro de una bolsa de agua. Pero ya aún tenías ahí el aliento de vida, porque te movías, le dabas patadas, mamá, quiero salir ya, apúrale pues. ¿Ves? Muy bien. Entonces empezamos por ahí, con Adán. Entonces ahora vamos a Génesis capítulo 5 y están viendo todo lo que me estoy saltando aquí de empezar. Pastor. Micrófono. Sorry. Algo que escuché sobre el nombre de Dios en los 4 consonantes, que lo pronunciamos Yahweh, pero ¿Sí? no tiene una manera de decirse, pero que lo que viene siendo en sí es un respiro para adentro y un soplo hacia afuera. Cuando pronuncian ese nombre es un suspiro y un soplo. Sí, es interesante, sí, que a pronunciar esas sílabas, perdón, no tiene letras, pero no tiene, no quiero equivocarme, de la manera de pronunciarlo es solamente exhalando, Yahweh, es para afuera.
¿Ves? Primero, por supuesto, tenemos que tener aire para poder soltar ese aire de adentro. Pero bueno, muy bien, nos vamos a Génesis capítulo 5, damos un salto y estamos siguiendo la genealogía de Cristo, tocando los personajes principales en la genealogía de Cristo. Y en el capítulo 5, versículo del 1 al 5, aquí vemos el próximo personaje que queremos ver en la Biblia. Ahora, noten que ya en el capítulo 5 hay 3 personas en el mundo solamente. Está Adán, está Eva y está Caín. Abel murió. ¿Ve? Y por ahí siempre existe la pregunta, si solamente estaba Adán y Eva y Caín, ¿de dónde Caín sacó esposa? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Bueno, muy bien, aquí la explicación es bastante extensa, pero yo la voy a tratar de compactar bien rápida. ¿Ok? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Fíjense que el nombre Adán es plural, porque dice llamó el nombre de ellos. En otras palabras, que Eva también entra dentro del nombre de Adán. ¿Por qué? Porque también Eva tuvo aliento de vida. ¿Ok? El nombre de Adán, recuerden que significa aliento de vida. El día en que fuesen creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿A qué edad lo engendró? 130 años. Entonces eso quiere decir que engendró a Caín y Abel muchísimo que antes que eso. No me recuerdo muy bien, pero a lo mejor alguno de ustedes lo puede buscar mientras que yo sigo en la clase. Creo que Adán tenía 40 años o algo así cuando tuvo a sus hijos. Búsquenlo ahí en Google, algunos de ustedes, mientras que yo sigo explicando aquí. Versículo 5. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. ¿Ok? ¿Qué significa este nombre de Set? Nos vamos al capítulo 4, versículo 25, ahí en la misma página. En la misma página. ¿Qué significa el nombre de Set? ¿Por qué le pusieron Set? Versículo 25. Conoció y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así que Set significa ¿qué? Sustituto, el que tomó el lugar de Abel. Y no quiero, estoy tratando de evitar de entrar en tipologías y en simbolismo, pero rápidamente eso es lo que Cristo hizo por ti. Dentro de la teología o de los logros de Cristo en la cruz del Calvario, uno de esos logros es que Él es nuestro sustituto. Él es el que tomó nuestro lugar en la cruz. En Isaías capítulo 53, en los términos de Isaías 53 dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, nos sustituyó. Y la palabra nuestra aparece en Isaías 53 muchas veces, enfatizando de que Cristo tomó nuestro lugar. Así que aquí vemos a uno que se llama Set. Seguimos leyendo acá y dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos y hijas. ¿Cuántos años vivió después que engendró a Set? ¿Y cuántos años tenía cuando engendró a Set? Y el versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces vemos aquí, hermano, que si Adán vivió 800 años después que engendró a Set, y la Biblia dice que engendró hijos y hijas, ¿cuántos ha podido engendrar? Bueno, que yo sepa, amén. Hoy en día
Si tú engendras un hijo a los 80 años, que yo creo que te va a dar un trofeo a alguien. ¿Ves? Entonces hay que entender, hagamos una comparación. Vamos a decir que la vida en aquellos tiempos duraba hasta los 800 años, que no era así, porque vemos que Adán vivió 930 y que Noé vivió 950 y que Matusalén vivió 969. Entonces, vamos a hacer una comparación. La edad que se supone máxima hoy, el averaje es 80 años. 80 equivale a 800. Entonces la mitad de 800 son 400. Y la mitad de 80 son 40. Y un cuarto de 800 son 200. Y un cuarto de 80 son 20. Entonces 200 años equivalen a 20 años. Entonces si Adán tenía menos de 20 años comparado con hoy, ¿cuántos hijos produjo en 800 años? No sabemos. Ahora, para producir eso, el hombre tiene que estar bien saludable. Pero más saludable tiene que estar la mujer para dar tantos hijos. Entonces, ¿con quién se casó Caín? Caín se pudo haber casado con una hermana de él, que Dios lo permitía porque estaba poblando la tierra, ¿ves? O con una sobrina de él, con una pariente de él, porque las personas duraban 800 años. Así que yo creo que es fácil de entender ahí la matemática, ¿no? Esa es la explicación más fácil que se puede dar. Así que aquí vemos la próxima persona de la genealogía que va a ser de Cristo. Vemos que si Adán tuvo otros hijos y hijas, ¿por qué Dios escogió a Set? Entonces, esa respuesta es porque Dios quiso escoger a Set. Vamos a hacerla bien facilito. ¿Ves? No vemos muchos detalles de la vida de Set, pero lo que quiero que ustedes vean es que cada vez que había una multiplicación en una pareja, Dios escogía uno. Y Dios escogía uno. No es que esa pareja solo tenía un hijo. ¿Ve? El único, vemos que Abraham no tuvo solo a Isaac, tuvo otros hijos, pero Dios escogió a Isaac. Y vemos que Isaac tuvo a dos hijos, a Esaú y a Jacob, y Dios escogió a Jacob. Y vemos que Jacob tuvo 12 hijos y Dios escogió el cuarto. Para allá vamos, a Judá. Y vemos que Judá tuvo varios hijos y luego Dios escogió a Fares. Y así vemos sucesivamente que Dios va escogiendo uno y a uno, pero lo va poniendo en la Biblia. Este es mi escogido, este es el que Dios escojo. Aquí van a ser el Cristo. Entonces estamos en Set. Ahora nos vamos a dar otro brinco hasta Génesis capítulo 6, hasta Noé. ¿Ok? Hasta Noé. Y vamos a ver en Génesis capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, como Dios, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Sem no es el mayor, pero sin embargo, ya que hay un indicio de quién Dios va a elegir. Así que en nacimiento Sem no es el mayor. Sem no es el mayor, sino que la Biblia dice que Jafet es el hermano mayor de Sem. Sin embargo, al Dios ponerlo primero, Dios está mostrando cuál es su elección. Y vemos aquí que Sem es la persona de los 3 hijos de Noé que Dios escoge. Nos vamos al capítulo 10. Viene el diluvio, el arca reposa sobre el monte de Ararat, y ahora en el capítulo 10 vemos a Noé dando o repartiendo la tierra en todos sus hijos, nietos, tataranietos. Ya han pasado varios años. En Génesis capítulo 10, cuando Noé reparte la tierra, ya han pasado muchísimos años y ya Noé tiene hasta bisnietos. ¿Ves? Porque, por ejemplo, el constructor de la torre de Babel
fue un bisnieto de Noé, que se llamaba Nimrod. Fue el bisnieto de Noé. Y él fue el que construyó la Torre de Babel y trajo la confusión de los lenguajes, y hasta cierto punto empezó la maldición en la tierra por la rebeldía de Nimrod, que se quiso ser un dios. Entonces vemos aquí en Génesis capítulo 10 que Dios escogió a Sem, y en el versículo 21, Génesis capítulo 10 versículo 21, también le nacieron hijos a Sem. Y fíjense todos los nombres que menciona de Sem, ¿verdad? Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Asfar, y empieza a mencionar nombres hasta que llega al versículo 24. Fíjese que Sem tuvo un hijo que se llamaba Asfar. Lo estoy pronunciando bien. Arfaxad. Y el versículo 24, y Arfaxad engendró a Sala. Sala engendró a Aber. Y hasta ahí quería llegar. Hasta ese personaje Aber. Ok, así que vemos aquí una notita muy importante. Fíjense que aquí está hablando de la genealogía de quién. ¿De qué hijo de Noé? De Sem. Y desde el versículo 24 al versículo 32 es la genealogía de Sem. Y dice el versículo 32, el versículo 31, estos fueron los hijos de Sem por sus familias. Ya tenía familia, tenía mucha descendencia, como vimos ahí, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Así que vemos naciones, tierras. No quiero meterme en el asunto de las lenguas, porque aquí está Dios hablándonos de algo que va a acontecer. No quiero meterme ahí mucho, porque nos vamos a distraer, y quiero que vayamos viendo la línea hereditaria sanguínea de donde van a ser el Cristo. Quizás algunos de ustedes noto que todos están interesados, pero quizás algunos de ustedes esto no les sea muy interesante. Pero déjame decirle que usted sigue estudiando la Escritura. Yo me recuerdo las clases del seminario con el doctor Juventino Suárez, que fue mi maestro del Antiguo Testamento, y el doctor Camarillo. Fueron uno bautista y uno pentecostal. Y los dos me enseñaron el Antiguo Testamento. Y cuando ellos me enseñaban esto, la verdad que yo no tenía mucho interés. Pero según los años fueron avanzando en mi vida cristiana, yo fui aprendiendo el valor de esto. Porque si no aprendemos esto, no aprendemos a dónde nació Cristo. Y cómo Dios ha puesto toda esta detallería en su palabra. Y si la ha puesto ahí es porque para Él es importante. Y si para Él es importante, debe ser importante para nosotros también. Así que entiendo si alguno de ustedes no tiene mucho interés por esto, pero créame que si sigues estudiando la palabra, sigues sirviendo al Señor, llegará un momento que tú verás que esto se te va a hacer muy importante. Y aquí por lo menos una base te estoy dando en este asunto, que tarde o temprano, te va a ser de mucha bendición. ¿Ok? Entonces vemos aquí que estamos siguiendo ahora la línea. Empezamos con Adán, con Set, con Noé, con el hijo de Noé que Dios escogió, Sem, y estamos viendo ya aquí a un personaje muy importante en el linaje de Sem. Noten que desde Sem hasta Eber hay 3 generaciones. ¿Ves? Hay 3 generaciones. Del hijo de Sem, llamado Arfaxad, de ese hijo es que nace Eber. Y hay 3 generaciones. Sin embargo, noten, con cuidado. En el versículo 21, a ver si usted nota esto, algo muy interesante. También le nacieron hijos a Sem. Pero no los menciona todavía. Pero mire lo que menciona. Padre de todos los hijos de Eber. Eber, que van a ser 3 generaciones después, Dios lo está mencionando primero que todos los hijos de Sem.
¿Por qué? Porque ahí nos está dando una indicación que hay una elección muy especial de Dios sobre estas personas. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Heber? Levante la mano. Ninguno ha oído hablar de Heber. Ahora, cuando yo le empiece a explicar de Heber, usted se va a dar de cuenta. Sí, qué importante es esta persona, ¿ves? Porque algo que tiene que ver con su nombre, usted lo ha repetido muchas veces, sin darse de cuenta, ¿ves? Ok, muy bien. A ver si agarramos la onda con Heber. Nos vamos a ver. Nos vamos a Génesis 14:13. A ver si usted agarra la onda. A ver, diga conmigo Heber. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Ok, muy bien. Génesis 14. No se me adelanten, por favor. Génesis 14:13. Génesis 14:13. ¿Están conmigo ahí ya? Y vino uno de los que escaparon y le anunció a Abraham el qué. ¿De dónde sale eso? Heber. ¿Cuántos ustedes sabían que el nombre hebreo salió de esta persona? Ahora fíjense, un hermano sabía, Kevin. Ok, muy bien. Sí, bueno, fíjense, aquí me adelanto a muchísimas las notas. Fíjense que primeramente, antes de los israelitas llamarse israelitas y judíos, se llamaron primeramente ¿qué? Hebreos. ¿Habrán el qué? Hebreo. Y primera vez que se menciona la palabra hebreo en la Biblia. Anótenlo. Esta es primera vez que aparece esta palabra hebreo en la Biblia. Pero vemos, hermanos, que no es el único que se le llamó hebreo. A ver, vamos al Nuevo Testamento, a Filipenses capítulo 3, versículo 5. Y tengo que ser muy cuidadoso con mi tiempo, porque para esto hay muchos versículos y muchas Filipenses capítulo, a ver, se me fue aquí, 3, Filipenses 3:5. Filipenses 3:5. A ver, muy bien. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Han pasado desde Génesis 10. Ay, Dios mío. Desde Génesis 10. A ver si tengo notas de esto aquí. Desde Génesis 10 hasta Filipenses 3 han pasado, bueno, 2000 años. 2000 años. Y 2000 años después, el apóstol Pablo dice, en Filipenses capítulo 3, versículo 5, dice, hablando de él mismo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Qué más dice? Hebreos de hebreo. En otras palabras, está diciendo, mi abuelo fue hebreo, mi padre fue hebreo y yo también soy hebreo. Así que el título de Heber, de a donde deriva el nombre hebreo, vemos que se repite por mucho en la Biblia. Tengo muchos versículos acerca de eso, del nombre hebreo. Se los doy para que lo anoten si lo quieren anotar. Está Génesis 13, 14, 13, que ya lo notaron. Está Filipenses 3:5 y está Génesis 40, 15. A José, cuando está en casa de Potifar, la esposa de Potifar, le dice, me han traído este hebreo de una manera despectiva. Así que vemos que hebreo, que deriva de la palabra heber, hermano, es una raza. ¿Me siguen? Es una raza. Pero ¿qué cosa más es? ¿Qué cosa es más hebreo aparte de ser una raza? Un pueblo es una raza. ¿Es un aquel? Por ahí lo oí.
A ver, por ahí lo oí. ¿En qué el idioma está escrito el nombre de Adán? En hebreo. Entonces el hebreo no es solamente una raza, sino es un qué, un idioma. Todavía se habla hebreo, ¿verdad? Estoy seguro que no es el hebreo original, pero algunas palabras del original quedará todavía. Pero vemos que el hebreo, el idioma es, ¿por qué? Y esto no está en la Biblia, pero es una cosa, es algo que se ha transmitido oralmente en la tradición, para no repetirme, israelita y judía, de que se llama hebreo de ver, porque ver fue la primera persona que Dios le reveló el alfabeto hebreo. Así que se empezó a escribir hebreo, se hablaba hebreo. ¿Se recuerdan cuando los españoles llegaron vamos a poner un ejemplo, llegaron a México y se encontraron los mexicas? Y luego vino la colonización. La mayoría de todas estas razas indígenas no tenían alfabeto. Sin embargo, ahora vinieron los europeos, no solamente los españoles, sino de otros lugares también, y tomaron los lenguajes indígenas y le hicieron un alfabeto. Entonces el hebreo se hablaba, pero no había alfabeto. Y Eber fue la primera persona, según la tradición israelita, que escribió por revelación de Dios el alfabeto hebreo. Así que es una persona, como pueden ver en la genealogía de Noé, que Dios hace un énfasis muy especial en él, porque fue una persona que Dios escogió. Así que sigamos adelante y ahora nos damos un salto hasta Abraham. ¿Ok? En otras palabras, que Abraham es descendiente de Adán, de Set, de Noé, de Sem, de Eber. ¿Veis? Vamos siguiendo el linaje y saltándonos muchísima gente para llegar a los más conocidos. Y en el caso de Abraham, a ver qué tiempo me queda. Me quedan 35 minutos y me quedan como 10 horas de clase. Hay café, pero vamos rápido. A lo importante vamos rápido. Vamos a entrar en Abraham un poquitito y nos vamos al capítulo 12. Capítulo 12, ahí viene el llamamiento de Abraham. El llamamiento de Abraham. Y quiero ir con cuidadito con esto. ¿Ok? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán, hasta aquí quería llegar, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esa frase, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién se está refiriendo? ¿Abraham pudo bendecir a todas las familias de la tierra? Bueno, ahora sí. Pero mi pregunta fue, ¿Abraham pudo bendecir él a todas las familias de la tierra? Noten que dice, noten lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y te bendeciré y el versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero nos vamos un poquitito más allá, nos vamos a Génesis 22:18. Génesis 22:18, donde se confirma este pacto de Abraham, y después regresamos al capítulo 12 otra vez. Dice, para que se aclare el asunto, es Génesis 22:18.
En ti serán, leo, ¿están conmigo? Estoy leyendo Génesis 22, 18. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A ver, lo leo otra vez. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. Así que no es Abraham el que directamente bendice, sino es que la simiente de Abraham, la que tiene el poder de bendecir a todas las familias de la tierra. Y cuando la simiente de Abraham nace y el mundo entero recibe bendición, ahora Abraham nos bendice a todos. ¿Sí o no? Porque ahora nosotros, el ejemplo de Abraham, la vida de Abraham, lo que se escribe de Abraham, nos bendice a todos. Así que Abraham, para bendecirnos a todos, tuvo que nacer su simiente. Vamos a ver a quién se está refiriendo. Nos vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. ¿A quién se está refiriendo? Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice aquí la escritura. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de mucho, sino como uno, como si hablas, no, perdón, no como si hablase de mucho, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es, ¿qué dice? Cristo. Otra vez, nada más que 3 lo dijeron. ¿Cuál es? Cristo. Leámoslo otra vez. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Así que vemos que de la descendencia de Abraham, donde nació el Cristo, el único que ha podido bendecir a todas las familias de la tierra para que se cumpliese la promesa que Dios le dio a Abraham 1900 años antes de Cristo, el único que ha logrado eso, bendecir a todas las familias de la tierra, es Cristo. Antes de Cristo, los griegos creían, les pregunto, ¿los griegos creían en Jehová Dios? Los egipcios creían en Jehová Dios. Los persas creían en Jehová Dios. ¿Quién sobre la faz de la tierra antes de Cristo? Con excepción de una persona como un eunuco por allá, en el libro de Jeremías, unos eunucos que creyeron, como en Nínive que Jonás predicó, un puñado de gentiles que después volvieron a caer en la maldición. Antes de Cristo, ¿conocía el mundo entero los chinos? Los indoamericanos, esquimales, aztecas, mayas, incas, ¿conocían el nombre de Jehová? No. Fíjense que el nombre de Jehová, Dios Padre, y la creencia en su palabra es un fruto del cristianismo. Es Cristo el que llevó este conocimiento al mundo entero. ¿Creen los chinos hoy en Jehová Dios? ¿Cuántos millones de chinos hay que creen en Jehová Dios? ¿Ustedes no saben? Bueno, ni yo tampoco porque son tantos. Hay griegos que creen en Jehová Dios y hay egipcios que creen en Jehová Dios. Yo los conozco. Yo conozco. En lugares que he ido, y hay un egipcio que yo hablo con él y él es cristiano y hablamos de la palabra de Dios. ¿Ves? En una marqueta que yo voy. Cada rato voy, es un marquecito chiquitito y él es dueño y nos metemos ahí hasta que llegue un cliente y esperamos que salga el cliente y seguimos hablando de la palabra de Dios. Y es un egipcio. ¿Ok? Entonces vemos que la palabra del Señor, la promesa que Dios le dio a Abraham, regresemos a Génesis capítulo 12, por favor.
Génesis capítulo 12. A ver cómo le acelero esto. ¿Ok? Génesis capítulo 12. Esta promesa que Dios le dio a Abraham en el versículo 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No es una bendición solamente para Israel, sino es una bendición universal. Y Cristo es el único que ha traído esa bendición. Bueno, mucho pudiéramos hablar de aquí, pero quiero que regresen a un detalle. En el capítulo 12, versículo 1, lean con cuidado. Fíjense en una sola palabrita que hay ahí. Muy importante. Yo voy a leer. Pero Jehová dijo a Abraham. A ver. Pero Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Había qué? ¿Qué significa eso? ¿Significa esto que es primera vez que Dios le habla ahora? Que ya le había hablado. A ver, vámonos al capítulo anterior. Recuérdense que la Biblia cuando se escribió, no se escribió en capítulos. ¿Ves? Ya eso lo estudiamos cuando estudiamos la sección cómo nos llegó la Biblia. ¿Ves? Pero, en otras palabras, que lo que es el capítulo 11 y 12 estaba escrito como una carta seguida. ¿Ok? Así que los versículos últimos del capítulo 11 tienen que ver con el capítulo 12. Ahora fíjense, versículo 31. Tomó Taré a Abraham su hijo. ¿Quién es el padre de Abraham? Y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, su sobrino, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos. ¿De a dónde dice? Salió de ellos, de Ur, de los caldeos, para ir a dónde? A la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, una ciudad que se llama Harán, y se quedaron allí. Entonces ellos salieron de Ur para ir a dónde. ¿Y qué hicieron? Se quedaron en Harán. ¿Correcto? Vámonos al capítulo 15, versículo 7. Capítulo 15, versículo 7 para ver, porque ya sabemos que cuando leemos en Génesis capítulo 12, ya sabemos que Dios le había estado hablando a Abraham. Pero queremos ver desde dónde le empezó a hablar. ¿Ok? Génesis capítulo 15, versículo 7. Y le dijo, este es Dios hablando con Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 7. Yo soy Jehová que te saqué de Harán de los caldeos. Cuando Dios le habló a Abraham en Génesis capítulo 12. Y la Biblia dice, y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela. ¿Dónde estaba Abraham cuando Dios le dijo en Génesis capítulo 12 que dejara su casa y su parentela? ¿En qué ciudad estaba? No estaba en Ur. No estaba en Ur. Dice que Dios lo sacó de Ur para ir a la tierra de Canaán y se quedaron en Harán. ¿Correcto? Así que Abraham estaba ¿dónde? En Harán cuando Dios le habló en el capítulo 12, ¿correcto? O se lo leo otra vez. Vámonos para el capítulo 12 otra vez. Vámonos para el capítulo 12 porque ustedes se han hecho bolas solitos aquí. ¿Ok? Nos vamos al capítulo 11, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham. ¿Están conmigo? Digan amén, por favor. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot de Harán. Y a Lot, hijo de Harán, una persona que se llamaba Harán también, por ahí una ciudad que se llama Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a dónde. Así que tenían una comisión para ir a dónde. Y vinieron hasta Harán, hasta una ciudad que se llama Harán, y se quedaron allí.
Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré. ¿En dónde? En Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿En qué ciudad estaba? Estaba en Harán. Pero Dios, ahora en Génesis capítulo 15, versículo 7, mira lo que dice. Yo soy Jehová que te saqué de Harán. ¿De a dónde lo sacó? De Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. ¿Cuál tierra? Canaán. Entonces, cuando leemos ahora en Génesis 12, pero Jehová había dicho, desde a dónde le empezó Dios a hablar a Abraham que quería que se fuera para la tierra de Canaán. ¿Desde dónde empezó? Desde Ur de los caldeos. Y Abraham no hizo caso. ¿Correcto? ¿Tenía casa en Harán? ¿No tenía casa? ¿Y por qué le dice entonces, deja tu casa y tu parentela? Tenía primos entenados, se habían multiplicado, habían comprado casa, estaban viviendo muy bien en Harán. Y Dios le dice, deja todo y vete a la tierra que yo te dejé. ¿Por qué le estoy trayendo esto, hermano? Porque yo quiero que ustedes vean que la descendencia de Cristo, toda la gente que hubieron, aún los más grandes que nosotros pensamos, no eran perfectos. Eran seres humanos que cometieron desobediencia, que Dios le habló. ¿Ves? Entonces hay que ponerle carne y hueso a esta gente. Hermano, ¿qué dijo Abraham de Sara, su esposa, cuando llegó a Egipto? Cuando le preguntaron, ¿y esta chulada de mujer que te acompaña? Tan bella y tan preciosa, tan bella era Sara, oye, que para los capitanes
muy rapidito y vemos en Génesis capítulo 49, nos vamos al versículo número 9 y aquí vemos la profecía, versículo 8, y aquí vemos el cuarto hijo de Israel. Recuérdense que Israel, antes de llamarse Israel, se llamó ¿cómo? Jacob, el usurpador, el engañador, el mentiroso. Ese era su nombre y Dios le cambió el nombre cuando tuvo un encuentro con Dios y le puso Israel, que significa príncipe de Jehová, o el otro significado, el que lucha con Dios. No el que lucha contra Dios, sino el que lucha con Dios, que Dios está con él, que Dios le da su favor. Entonces, este tiene 12 hijos. Tiene el primero Rubén, el segundo Leví, el tercero Simeón y el cuarto es, versículo 8, Judá, te alabarán sus hermanos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Versículo 9, cachorro de león de Judá. ¿A quién le llaman el león de Judá? Hay coritos, hay títulos. En el libro de Apocalipsis aparece que Cristo es el león de Judá, la raíz de Isaí, padre de David. Y el versículo 10, hablando de Judá, el cuarto. Fíjense que la elección aquí cae en el cuarto, 1700 años antes de Cristo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. ¿Y qué significa la palabra Shiloh? Una palabra hebrea. Significa literalmente, es una palabra compuesta, Shiloh, hebreo Shel y Loah. Shiloh, She y Loah es la palabra compuesta donde sale Shiloh, que significa quien tiene derecho de reinar eternamente. Quien tiene derecho de reinar eternamente. Es lo que significa la palabra Shiloh. Y aquí otra vez estoy yendo a mucha velocidad porque todo esto requiere mucha explicación, pero le estoy dando la super extracto de la esencia de lo que tenemos que estudiar. Así que y vemos aquí, están viendo cómo se va a través de el linaje, Dios escogiendo y escogiendo y escogiendo y escogiendo personas. Y ahora nos vamos hasta el rey David. Me estoy saltando a muchísima gente. Y nos vamos a Primera de Crónicas, capítulo 3. Primera de Crónicas, capítulo 3. Primera de Crónicas, capítulo 3, donde vamos a ver los hijos de David. Primera de Crónicas, capítulo 3. Porque Cristo, les pregunto, ¿Cristo desciende de David? Sí. ¿Se recuerda cuando Cristo estaba en carne, en su humanidad, en el pueblo de Israel? Que mucha gente decía, Bartimeo, el ciego, hijo de David, ten misericordia de mí. La mujer cananea, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando entró a Jerusalén, en el asnillo, ¿qué decía? Bendito el que viene en el nombre de Jehová, bendito el hijo de David. Entonces miren, rápidamente, Primera de Crónicas capítulo 3. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amón, el primogénito. Ahinoam, Jezreelita. El segundo Daniel, de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca. El cuarto, Adonías, hijo de Agüit. El quinto, Sefartías. El sexto, Itreum. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Cuidado ahorita. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simei, Soba, Natán y Salomón. A ver, diga conmigo, Natán y Salomón. Hijo de Betsúa, en otras palabras, de Betsabé, la que fue mujer de Urías. Así que
quiero que se enfoque en estos dos hijos de David. ¿Quiénes son? Natán y Salomón. ¿Ok? Y como ya lo que me quedan son 10 minutos, tengo que hacer esto relámpago. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 1. ¿Hijo de quién? Dice. Espero, para que lean conmigo cuando. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham. Entonces el Cristo tiene que nacer de este linaje. La sangre humana de Jesús tiene que tener una herencia de Adán, Set, Noé, Eber, Abraham, David, Abraham, Jacob, Judá, David, etcétera. ¿Ok? Así que aquí vemos la genealogía de Cristo. Muy bien. Versículo número 6. Versículo número 6. De los hijos de David, ¿cuáles son los dos nombres que hicimos énfasis? Salomón y Natán. ¿Otra vez? Natán. Versículo 6. Isaí engendró a David. Estamos en la genealogía de Cristo ahora. Y el rey David engendró a Salomón. Entonces, esta es la genealogía de David y ¿quién? Genealogía de David y ¿quién? Salomón. Otra vez. David y ¿quién? Salomón. Y nos vamos ahora al versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María. Así que esta es la genealogía de David, Salomón, y de ahí nace ¿quién? José. ¿Lo ven o no? Porque si no se lo tengo que explicar otra vez. ¿Ok? Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María. Y el Cristo tiene que tener sangre humana de David y todos los nombres que hemos estudiado. Salomón sale de David y de este linaje nace ¿quién? 3 personas nada más lo saben. 4 personas. ¿Quién nace? José. Otra vez. José. Y les pregunto yo a ustedes, ¿cuánta sangre tiene Cristo José? Nada. Y ustedes sabían eso porque algunos ya lo habían tomado en la clase, pero otros no lo sabían. Entonces, ¿cómo Jesús puede ser Cristo? Nos vamos a la genealogía de Lucas. Y con esto vamos a terminar. Nos vamos a la genealogía de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Y como la genealogía de Mateo empieza en Abraham hasta José, y la genealogía de Lucas es al revés, va de Cristo hacia Adán, los nombres vienen en reversa. ¿Ok? Porque en Mateo es David y Salomón, pero en Lucas es, vamos a ver qué, versículo 31, Lucas 3, 31, hijo de Melea, ¿están conmigo? Amén. Hijo de Naimán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. Así que en esta genealogía de Cristo, el hijo de David, ¿quién es? Natán. Otra vez, el hijo de David, ¿quién es? Natán. Y en la genealogía de Mateo, el hijo de David, ¿quién es? Salomón. Entonces, hay aparentemente una contradicción aquí, pero no hay contradicción.
Porque está la genealogía. ¿De quién tiene sangre Jesús? No tiene de José, sino de María. Entonces vemos aquí que José desciende de Salomón y María desciende de Natán. Y Jesús hereda su humanidad de María y su divinidad del Padre. Así que por eso Jesús tiene dos naturalezas. Dios encarnado. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Okay? Entonces vemos aquí que esta es la genealogía de María. No hay contradicción aquí. Entonces, muy interesante esto, porque entonces Jesús hereda el reino de Israel por adopción, porque José es su padrastro, y Jesús hereda el reino de Israel por derecho sanguíneo, naturaleza, a través de Natán y de María, y es el único rey de Israel que hereda el reino por dos ancestros. Y por eso Jesús tiene el título de Rey de Reyes, porque hereda por padre, por adopción y por derecho sanguíneo por la madre. Ahora, Jesús es el unigénito del Padre, ¿correcto? ¿Lo han leído? Sí. Él es el unigénito, hijo de Dios, ¿correcto? Correcto. ¿Y usted es hijo de Dios? Pero ¿cómo va a ser usted hijo de Dios si la Biblia dice que Cristo es el unigénito? Por adopción. Pero cuando tú fuiste adoptado como hijo de Dios, fuiste adoptado porque aceptaste a Cristo. Porque los que creen en su nombre, a esto Él ha constituido hijos de Dios. Entonces, en la genealogía de José, ¿quién está representado? Porque Cristo es hijo, ¿qué? De José. Adoptivo. ¿Y usted es hijo de Dios, qué? Adoptivo. Adoptado. Pero, al tú tener el Espíritu Santo adentro, ahora también eres hijo de Dios por naturaleza. Porque Cristo vive en ti. ¿Por dónde le entró a María el Espíritu Santo? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo tanto el Santo que concebirá será llamado el Hijo de Dios. Así que el Espíritu Santo vino sobre María y María concibió ¿a quién? A Jesús. Y el Espíritu Santo viene sobre ti y tú concibes ¿a quién? ¿Dónde está Jesús? ¿Está acá afuera? Está dentro de ti, ¿verdad? Y cuando María concibió, ¿dónde estaba Jesús? Dentro de ella. Entonces vemos que en el embarazo de María hay una tipología de tu nuevo nacimiento. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo con esto para terminar? Que todo en la Biblia tiene que ver con Cristo y tiene que ver contigo. ¿Y cuánto le da un aplauso, Señor? Así que, hermanos, sin profundizar más, a ver, me quedan 3 minutos. Noten que la genealogía de Mateo, que es una genealogía que habla de adopción, y en esta genealogía estamos representados nosotros como hijos adoptivos de Jesús. Se mencionan solo 4 mujeres. Se menciona a Tamar, una filistea. Se menciona a Rahab, una cananea. Se menciona a Ruth, que es una moabita. Y se menciona a Betsabé, que es una etea. 4 mujeres gentiles en la genealogía de Cristo. Porque recuérdense que todo esto es antes de David. Hasta Betsabé. En otras palabras, que Cristo en María tiene sangre
de todas estas mujeres. Y estas mujeres habían sido pecadoras. Tamar se disfrazó de ramera, Rahab era ramera, Ruth era idólatra, Betsabé cometió adulterio, pero todas entraron en la fe y la fe, porque están en la genealogía de Cristo, las limpió y llegaron a ser las tatarabuelas de Cristo, gentiles, porque el que está en Cristo, el que está en Cristo, y todas las cosas viejas han pasado. Y todas estas mujeres entraron en el linaje de Cristo. Y por lo tanto, están ahí. Dios las menciona en la genealogía. No menciona a Lea. No menciona a Raquel. No menciona a Sara. Menciona a las 4 pecadoras. ¿Por qué? Porque es una tipología de la redención, de la gracia. Y es una tipología de nuestra adopción, hermanos. Y si Dios tuvo poder para limpiarlas a ellas, para que entraran dentro de la genealogía de Cristo, porque se arrepintieron y buscaron a Dios con todo su corazón, Dios tiene poder para limpiarte a ti también. Y ahora del otro aplauso al Señor. Señor, gracias te damos, Señor, por este día, esta clase que tú nos has permitido tener. Te damos gloria y honra a ti. Señor, estamos los primeros días del mes de diciembre, donde se celebra, no sabemos la fecha donde tú naciste, Señor. Solo podemos tener una idea de tu nacimiento. Pero lo que sí sabemos que se celebra el 25 de diciembre, que tú viniste a este mundo. Fue tu celebración. Te damos gracias, Señor, que tú viniste al mundo para salvarnos. Gracias, Señor, Dios Padre, que tú mantuviste un linaje, lo pusiste en tu palabra para que nosotros estuviéramos seguros que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios le bendiga.